La reforma agraria. Muy buenas tardes compañero, muy buenas tardes profesor. El día de hoy hablaré acerca de la actividad que dejó en la PA 3 y comenzará mi persona hablando de la introducción. La revolución agraria en el Perú, liderada por el general Juan Velasco Alvarado a partir de 1969, fue uno de los cambios más grandes que vivió el campo peruano en el siglo XX. En ese entonces, la mayoría de las tierras estaban en manos de unas pocas familias, mientras que miles de campesinos trabajaban sin derechos ni propiedad. Velasco, tras llegar al poder, con un golpe de Estado impulsó a una reforma que buscaba romper con ese viejo orden, expropió grandes haciendas, entregó tierras a comunidades y formó cooperativas para que los campesinos pudieran producir por su cuenta. Más que una simple política, fue un intento de devolverle la dignidad a quienes siempre habían sido ignorados. Aunque el proceso tuvo muchos problemas, la falta de preparación, conflictos internos y oposición de los antiguos dueños dejó una marca importante en la historia rural del país y en cómo se entendía el rol del Estado frente a la desigualdad. Aspecto social. Las permanencias y cambios políticos ocurridos entre 1930 y 1990 no lograron una verdadera inclusión social, ya que, a pesar por las distintas reformas impulsadas por regímenes, las desigualdades estructurales se mantuvieron e incluso se profundizaron, especialmente para las poblaciones indígenas, campesinas y migrantes. Durante este periodo, muchos gobiernos prometieron integrar a los sectores excluidos mediante reformas, como la reforma agraria de 1969. Sin embargo, estas medidas no fueron acompañadas por políticas tanto sostenibles en la educación, en la salud y en la economía. Además, la centralización del poder en Lima y el abandono del Estado en zonas rurales fortalecieron también la marginación y la desconfianza completamente hacia las instituciones. Esta exclusión persistente alimentó conflictos sociales y también la violencia interna que marcó los años 80. Por lo tanto, los cambios políticos aparentes no resolvieron los problemas de fondo y las permanencias sociales negativas, como el racismo, la discriminación y la exclusión siguen afectando el Perú hasta el día de hoy. Parte económica. ¿Por qué la reforma agraria no fue beneficiosa en lo económico? La reforma agraria no fue beneficiosa porque fragmentó grandes propiedades en parcelas pequeñas, que no eran rentables ni permitían el uso eficiente de maquinaria moderna. A los nuevos propietarios muchas veces no se les proporcionó el apoyo técnico, financiero ni organizativo necesario para hacer productivas sus tierras. Además, la expropiación de terrenos generó inseguridad jurídica, lo que desincentivó la inversión en el sector agrícola. También se perdió experiencia empresarial al reemplazar a productores capacitados por campesinos sin formación, lo que redujo aún más la productividad del campo. Impacto económico. La reforma agraria iniciada en 1969 trajo consecuencias económicas significativas a corto y largo plazo. En los primeros años de aplicación finales de los 70, el Estado expropió más de 9 millones de hectáreas a más de 15.000 propietarios, redistribuyéndolas entre 370.000 familias campesinas. Sin embargo, muchas de las empresas comunes formadas tras la expropiación resultaron ineficientes y mal gestionadas para inicios de los años 80. Se observó una notable caída de la productividad agrícola y una reducción de las exportaciones tradicionales con el algodón y el azúcar. Buenos días. Desde una perspectiva política, sostengo que la reforma agraria de 1969 no fue beneficiosa para el país, aunque se presentó como una transformación necesaria para desmontar el poder de la oligarquía.
Su ejecución autoritaria, sin institucionalidad sólida ni participación democrática real, agravó la fragilidad política del Perú. Desde un contexto político previo entre 1930 y 1968, el Perú vivió una constante crisis del orden oligárquico, caracterizada por la exclusión de las mayorías rurales del sistema político. Sin embargo, el problema de fondo no solo era la concentración de tierras, sino la ausencia de un Estado verdaderamente representativo y democrático. Respecto a la reforma agraria y su ejecución autoritaria, fue impuesta por un gobierno militar sin consulta ni debate nacional. No fortaleció la democracia, sino que consolidó el autoritarismo. El poder político no se descentralizó, se desplazó de una oligarquía privada a una burocracia estatal militarizada. Los campesinos no participaron como ciudadanos autónomos, sino como receptores pasivos de decisiones impuestas desde el Estado. Respecto a las consecuencias políticas, en lugar de generar a un ciudadano rural activo, la reforma produjo desorganización política en el campo. Al debilitar a los hacendados sin crear estructuras democráticas funcionales, dejó un vacío de poder. Y esta desarticulación contribuyó a que en los años 80 surgieran movimientos violentos como Sendero Luminoso, que se aprovecharon de esa falta de institucionalidad para ganar presencia en zonas rurales. Gracias. Conclusiones en el aspecto social. Las reformas agrarias y políticas no llegaron a una inclusión social, también que no contaban con una base sobre la salud, educación y desarrollo económico. También hubo una exclusión hacia los migrantes, campesinos e indígenas. Conclusión en el aspecto económico es que se redujo la productividad en los campos al fragmentarse las tierras sin brindar ningún apoyo técnico ni financiero hacia los nuevos propietarios. En la conclusión política es que el gobierno fue llamado autoritario por militares, pero sin embargo este no ayudaba a los zonas rurales a tener una base democrática y constitucional, por lo cual se generó conflictos y mediante los conflictos se crearon movimientos, por ejemplo el Sendero Luminoso. En base a las conclusiones dadas de cada aspecto, mi conclusión general vendría a ser que la reforma agraria del Perú fue planificada para la justicia social, sin embargo, estas no fueron bien ejecutadas, lo cual provocó muchos problemas en el Perú y pocas soluciones.